bien, ahora vamos con el segundo video. Aquí analizaremos dos elementos más del análisis de forma. En este caso vendría a ser el tiempo y el narrador. Cuando hablamos de tiempo, nos debemos fijar en el tiempo de relato y en el tiempo histórico. El tiempo de relato va a ser los momentos que suceden en la historia. Estos momentos o esta forma de narración depende mucho del autor, ya que él puede comenzar desde el final y de ahí regresar al inicio por medio de recuerdos, o también llamados flashback, o también de la mitad. Algunos escritores tradicionales van a escribir su historia siguiendo un orden cronológico, es decir, de inicio a fin. Y ahora preguntarás, ¿por qué los autores cambian este orden? Bueno, lo hacen para generar expectativa y curiosidad por el lector. ¿Qué pasaría si yo te contara una historia comenzando con el final? No te aburrirías, te daría mucha curiosidad por saber cómo el personaje llegó hasta ahí o qué cosas pasaron. Los tiempos más empleados son el tiempo de narración en pasado, es decir, el que comienza de inicio a fin, y el tiempo de narración en presente. Cuando es pasado, va a hacer mención primero al pasado, como está en el texto, a los 10 años. Y en el tiempo presente ya no usa mucho el pasado, sino es una forma progresiva. El tiempo histórico. El tiempo histórico tiene que ver con los datos que yo puedo obtener de la historia, que me van a decir en qué parte de la historia real, la historia de la humanidad, suceden estos acontecimientos. Puede ser una historia, por ejemplo, la Odisea. La Odisea, si yo me refiero al tiempo histórico, hace referencia a un tiempo antiguo, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de los caballeros de la mesa redonda o de los tres mosqueteros, yo haría referencia a un tiempo histórico de la Edad Media. Si yo encontrara en el texto la palabra Sir Lancelot, un título de personas en un tiempo gobernado por reyes, o cuando yo encuentro el rey Bant, ya me diría explícitamente que el tiempo histórico es en la Edad Media y es en Europa, ¿no? Porque acá en América es muy difícil encontrar la palabra Sir, que era como un señor. En este texto, por ejemplo, dice con una pelota en la Plaza Bolognesi. La Plaza Bolognesi creo que todos lo conocemos. Entonces esto me haría referencia a un tiempo histórico de la Lima actual. Y si yo encontrara en un texto, no se ha podido aclarar cómo lograban los marcianos matar hombres. Marcianos. Esto me habla de un tiempo en futuro. Por eso que la narración futurista también es un tipo de tiempo histórico. Narrador. Nosotros sabemos que el narrador es quien relata la historia, pero en un texto narrativo, el narrador puede ser de tres tipos: el narrador omnisciente, el narrador testigo y el narrador personaje. El narrador omnisciente, como su palabra lo dice, omnisciente, omni, todo lo sabe, va a ser el que cumpla con tres características. Va a conocer todos los detalles, pero no va a ser un personaje. Conoce a los personajes, cómo piensan, cómo dicen y cómo sienten, y puede estar en todas partes y saber lo que ocurre. Cuando yo digo Roberto iba también a la plaza, pero en realidad, como todos nosotros iba para ver a Keka, como todos nosotros, me hace referencia que este narrador sabe lo que piensan todos los personajes. En cambio, el narrador testigo cuenta lo que ve desde su punto de vista. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Hace referencia que este narrador
No deja claro su identidad. Suélteme, déjeme el brazo, le he dicho. No se dice quién es. También es un testigo presencial de la historia. Usted me ha comprendido naturalmente. Está presente en la historia porque es un testigo. Y el narrador personaje vendría a ser el que conoce los hechos desde su propia experiencia, pero logré soportar el dolor. Es un personaje que asume el papel de narrador. Es narrador y es personaje, a diferencia del omnisciente, que no es un personaje. Narra desde su perspectiva como participante. Yo seguí absolutamente inmóvil cuando me dio un picotazo fuerte. Estas serían los cuatro elementos que tiene el análisis de forma: expresión, lenguaje, tiempo y narrador. Bueno, hasta ahí hemos visto los cuatro elementos del análisis de forma, que vendría a ser la expresión, el lenguaje, el tiempo y el narrador. Ahora lo que nos toca ver es el análisis del contenido. Solamente vamos a ver el argumento y la trama. Los demás elementos lo veremos más adelante. El argumento, en palabras sencillas, vendría a ser el resumen del relato, mientras que la trama es la sucesión de acciones en la historia. ¿Se acuerdan cuando hicimos la secuencia de hechos? Muy bien, eso tiene mucho que ver con esto. Se organiza en los tres momentos más importantes de la estructura de la narración, que vendría a ser inicio, nudo y desenlace. En este caso hay un ejemplo de la Caperucita Roja. El inicio: Caperucita sale de casa para visitar a su abuelita. El nudo: aparece el lobo y engaña a Caperucita. El desenlace: un cazador que pasaba por el bosque oye los gritos de la abuelita y la salva. Muy bien, esto sería todo. Ya estás listo con los conocimientos previos para poder hacer la actividad en clase. Muy bien, te espero en la clase sincrónica. Nos vemos.